Gracias por continuar con nosotros en esta jornada de hoy, lunes cimarrón, o domingo cimarrón, ¿cómo es que lo decimos correctamente? Aquí en Despierta RD por Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional, agradeciendo su fiel sintonía en cada entrega, en este inicio de la semana laboral, porque hoy es laboral para nosotros, pero hay mucha gente que está en su casa como feriado por la víspera del Día de la Constitución, la celebración de la proclamación de nuestra Constitución en 1844. Iniciando en este bloque la entrevista central, una servidora, Loreni Solano y Cristian Cabrera, estamos acompañados del diputado de la capital, Tobías Crespo Pérez, que es el hombre de la ley de tránsito, hombre de la ley de tránsito en el país y que tiene ya otras iniciativas interesantes en el Congreso. Bienvenido, Tobías, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Loreni, buenos días, Cristian, y los televidentes también. Agradecido de invitarme muy temprano, hoy lunes. Le decía fuera de cámara que cuando salí de mi casa, el único vehículo que vi era el tuyo. Fue el mío. Bueno, para que tú sepas, y sobre todo que hoy la gente va a estar más pendiente porque está en su casa, la mayoría de la población encendiendo el televisor porque se levantan a esta hora y ya te estarán viendo ahí. Y un compromiso no solamente con el espacio, sino contigo. Gracias, Tobías. Gracias, Tobías. Vamos a empezar justamente por tu ley. Esa ley que estuviste durante varias legislaturas promoviendo, tratando de salvar y que se logró. Esa ley que ya tiene un tiempo, no sé exactamente cuánto desde que se promulgó, ¿cómo has visto el resultado? ¿Qué tal las expectativas con relación a lo que es la ley y a lo que es la realidad? Bueno, las expectativas no solamente nuestras, sino de todo el país fueron muy amplias y serán siendo muy amplias con este tema porque es una preocupación nacional. Las actividades que se desprenden relativas a esta ley y los agentes, todo lo que se mueve dentro del sector, pues implican un gran impacto económico, social y de salud para el pueblo dominicano y sobre todo en la calidad de vida. El año pasado fue que se promulgó, el 21 de febrero fue promulgado por el presidente de la República. 4 meses después, pues se designan a las autoridades del Intran. 3 meses posterior viene la transformación, como bien establece esta ley, de la AMET a la DGCEP, y están pendientes dos grandes temas. Uno es la conversión de lo que es la ONSA, la OPRE y la parte operadora del teleférico en empresas públicas del Estado, porque realmente son empresas públicas que deben tener una licencia de operación por el Intran como transporte masivo colectivo y que compiten por los pasajeros de los demás prestadores privados, que ya en su mayoría eran sindicatos, fueron convirtiéndose en un 90%, ya han sido convertidos en empresas, porque la ley establece la obligatoriedad que para tener una ruta se requiere una licencia de operación y para esto deben ser empresas de los diferentes tipos que establece la ley de sociedades comerciales en República Dominicana, porque esto es una actividad comercial. Y lo relativo a la aprobación de alrededor de 32 reglamentos de aplicación que mandaba la ley en 6 meses y que creo que fueron postergados a un año, una gran parte de ellos ya fue convocado porque la misma ley ordena que se hagan consultas públicas para que todos los interesados, los que puedan aportar, pues hagan sus requerimientos con respecto a los reglamentos de operación, que en muchos de los casos la gente criticó que eran muy amplios, pero nosotros entendimos que era importante llevar esos temas a reglamento porque desprendían temas relativos a los aspectos técnicos, a los aspectos operativos y de gestión, sobre todo del transporte, de la seguridad vial. Algunos de ellos ya existían, lo que había era que actualizarlo. Por ejemplo, el reglamento de escuela de conducir, recuerdo que data del año 1987, que era todavía el presidente Balaguer, presidente de la República, y hay algunos que estaban como normativas a nivel municipal que había que adecuarlo y llevarlo ya a reglamento a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de la publicidad exterior, que aquí en la capital se había avanzado mucho, porque tú sabes que la publicidad exterior tiene una serie de normativas también. Otros no, otros eran nuevos, como el reglamento que tiene que ver con el sistema de conducir por puntos, que es una medida que tiene la ley para cancelar vía administrativa la licencia de conducir, el reglamento de inspección técnica. Es decir, hay una serie de reglamentos del sector que son importantes, pero aún así
hay un artículo de esa ley que indica que aunque no se hayan aprobado esos reglamentos, los reglamentos que existían antes de la aprobación de esta ley seguían siendo operativos y funcionales hasta que se actualizaran los nuevos o se aprobaran los nuevos. Es decir, que no existe un vacío legal, no existe justificación para no cumplir con la ley. Sí, a nivel general y a grandes rasgos, entendemos que la población pudiera ver impactos importantes, tal vez en 4, 5, 7 años. ¿Y por qué yo digo que en esta fecha? Porque los problemas acumulados de más de 30 o 40 años, sobre todo en la movilidad, que es muy consustancial con los alcaldes, con los ayuntamientos, y el transporte terrestre, y la seguridad vial, que es un tema que tiene 20 años hablándose de hace un tiempo, en la cual la República Dominicana se ha colocado en los primeros lugares de mayor siniestralidad y morbilidad por accidentes de Así tránsito. mismo es. No iban a poder resolverse de la noche a la mañana. Así como decía Loreni, que nosotros duramos 5 años y medio trabajando esta ley en el Congreso. Yo empecé a trabajarla en el 2005, es decir, que duré alrededor de 12 años. Pero esta ley, siendo honesto, debió ser aprobada hace más de 20 años. Es decir, la primera vez que el PLD ascendió al poder, debió ser aprobada y promulgada porque teníamos una falencia, un retraso con respecto a una serie de actividades que el Estado no había tomado el toro por los cuernos, ¿verdad? No había entrado, y la justificación siempre era que hacía falta una ley, que hacía falta un marco normativo. Pues bueno, ya hay ley, ya existe ley, ya nosotros no podemos decir que no. Y una buena ley, no solo porque no seamos el autor o el proponente de esa ley, sino porque ahí trabajaron un grupo de legisladores con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, que entendieron y duró mucho tiempo, era que no podíamos festinarlo. Es decir, una ley tan importante, nosotros no podíamos sacarla sin hacer también los consensos adecuados, sin escuchar a todos los expertos. Hubo personas de fuera que vinieron a aportar, hicimos vistas públicas y entendió la Cámara de Diputados, en específico la Comisión Permanente de Obras Públicas, que fue la que más tiempo le dedicamos a esta ley, que esta ley era tan importante que debíamos trabajarla para futuro. Incluso ha sido felicitada en todos los países de América como la única que reúne, es un código, todos los aspectos de la movilidad, del transporte terrestre en cada una de sus modalidades, del tránsito y la seguridad vial. No existe en América Latina una ley que sea código donde conjuguen todos los elementos del sector. Lo que nosotros debemos llevar es a su aplicación. La aplicación de esta ley no solamente tiene responsabilidad el Intran, tiene sobre sus hombros la DGCET, porque es la que monitorea, vigila las vías y hace el llenado del acta de la infracción. Yo siempre hago un llamado a los fiscales, a los fiscalizadores de tránsito, al Ministerio Público y a la justicia, porque es en definitiva quien cierra la otra arista de los 3 poderes del Estado. Nosotros legislamos, el Ejecutivo aplica, ¿verdad? O los ayuntamientos, porque también los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad en esta ley, y entonces la justicia sanciona. Ninguna ley, por más perfectible que sea o por más adecuada, lleva a un cambio de comportamiento y conducta si no va amarrado a un régimen sancionador, si no va amarrado a un régimen de consecuencia, y si el ciudadano no entiende que violarla tiene un castigo, tiene una sanción, y que esto es lo que va a permitir el cambio. Y sobre todo una ley que nosotros nos afanamos mucho porque sea una ley para salvar vidas, para prevenir vidas, aparte de llevar orden y control y organizar un sector que no tenía ese marco jurídico. Tobías, ¿cuándo podríamos ya finalmente tener a mano los reglamentos faltantes de aplicación? El Intran se ha mantenido consensuando con los puntos y las agrupaciones que tienen que ver con ese sentir, y también la supresión de los organismos del Estado que la misma ley agrupa ya en el Intran mismo. Está la OTTT, OPRED, Ya todas esas OMSA. instituciones desaparecieron, es decir, ya no existe la OTTT, gracias a Dios, la DGTT. Sí, porque más que aportar, lo que hacía era trastornar. No, y solamente con el nombre tú te complicas ya. Cada funcionario tenía en su cabeza una política, una forma, no había una única directriz. La gente no ha entendido que el simple hecho de agrupar todo esto, fusionarla, lo que era la DGTT, la OTTT, el FONDE,
el CAR y la Caja de Jubilación y Pensiones, lleva un mensaje de autoridad. Es decir, tenemos una única política pública, una única directriz, un solo ente, tenemos ya a quien reclamarle. Antes no había que reclamarle a nadie porque eran 12 cabezas, eran 12 instituciones. Sobre todo que las que nosotros entendimos que debían quedarse, pues se transformaron, como son las alcaldías que tienen sus roles, la DGC. Retomamos la escuela vial del FONDE porque entendemos que la educación vial es una pieza muy importante, por eso se inserta la educación vial en las escuelas. Creamos el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es un núcleo importante para recolectar estadísticas a nivel técnico de los accidentes de tránsito, de la siniestralidad, de las causas, de los daños a la propiedad pública y privada, y que esto sea un insumo a un Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial que ya tiene la ley involucrado, así como tiene la ley también un Plan Nacional de Movilidad, donde se determine de manera holística y sistémica cómo es que la gente se mueve, de dónde hacia dónde y cómo se mueve la carga también, porque esta ley no solamente es para transporte de pasajeros, sino también de carga, y sobre esa base, ese plan de movilidad pues le permitirá al Estado ver la movilidad en su conjunto, no de manera puntual, porque aquí así es que debe verse. Todas las actividades del sector no son determinísticas, son probabilísticas, y en ese sentido creemos que los reglamentos ya dependen del Intran, del Poder Ejecutivo, que debe con un decreto, cada uno de ellos, pues promulgarlo. Y ya estos reglamentos son de alcance nacional, tienen que ser de cumplimiento, no solamente para el Intran, para la DGC, sino también para los ayuntamientos, porque en la municipalidad el ejecutivo del territorio es el alcalde, quien ejecuta las políticas públicas definidas por el Intran y por el Poder Ejecutivo a nivel local, a nivel de descentralización, son las alcaldías que tienen que empoderarse de esta ley también. Estamos hablando de 158 alcaldes y 234 directores de distritos municipales que esta ley le asigna responsabilidad sobre la movilidad de personas y de mercancías, sobre la señalización horizontal y vertical, el mantenimiento de las vías, la instalación de semáforos, por ejemplo, o dispositivos de control de tráfico, soluciones viales, todo lo que tiene que ver con la rotulación, iluminación pública, que muchas veces en una gran cantidad de corredores hay accidentes de tránsito por la falta de iluminación, sobre todo personas que pierden la visión después de cierta edad. Te hago un paréntesis en esa parte de tu respuesta, Tobías, porque el Intran ha atacado a las personas que tienen vehículos con luces LED. Hay luces LED que vienen de fábrica, hay otros que son implantadas como adorno o para tener mayor visibilidad, pero ¿cómo podemos atacar a los usuarios, a las personas que tienen su vehículo con LED, sea porque se las agregaron o porque viene de fábrica, si las carreteras no están correctamente iluminadas? Si yo para llegar a cualquier sitio tengo que estar volviéndome loca, y a eso le sumo la cantidad de vehículos chatarras que hay, con gomas lisas, igual que las guaguas de transporte, y con el tema de que están destartalados, de vehículos que están en la calle transitando, y yo digo, ¿y dónde está el Intran? ¿Dónde está la DGC? ¿Dónde están los organismos que tienen que quitarme ese vehículo de la calle para que no sea un aspecto que me afecte a mí? Bueno, precisamente uno de los elementos que se ha estado trabajando es los términos que ojalá lleguemos ahí de las ciudades inteligentes. Entonces, el tema de la iluminación pública impacta mucho en la parte local, pero en las carreteras ya es el Ministerio de Obras Públicas y el Intran que en conjunto deberían iluminar, pero con toperoles, lo que llaman los ojos de gato, toperoles y una buena señalización, las vías más la iluminación normal que traen los vehículos. Mira, los LED es un aditamento que se le agrega al diseño original. Muchas veces no vienen con ellos. Hay algunas luces LED que vienen, pero dentro de las luces que deben traer los vehículos. Y en ese sentido, todo lo que afecte la visibilidad de la conducción. Hay personas que tienen visión monocular, que están en una carretera, no ven de un ojo a partir de una hora en la noche, ¿verdad? Y entonces tú le iluminas con estas luces muy potentes y entonces pierden la visión completa. Entonces tú tienes un conductor que no ve porque le han bloqueado la visión con una luz de alta intensidad. Entonces es como la música. Yo digo que los radios tienen la música que necesitan, no hay por qué ponerle amplificadores, no hay que ponerle estas bocinas, no hay que ponerle estos ecualizadores que retumban y afectan la audición de las personas. Yo digo que estos vehículos vienen con la cantidad de iluminación y de música para el entorno. Cualquier aditamiento, incluso esa ley, en 2 años le establece que la DGC, todo lo que son los parachoques,
de los vehículos que afectan la seguridad activa y pasiva, para lo cual fueron diseñados los vehículos, deben desmontarse. Ustedes saben que hay muchas guaguas que no solamente tienen estos parachoques que afectan a todo el entorno, sino hay algunos camioneros que en el centro de la goma le ponen unos elementos que son cortantes, que el que entra ahí le desbarata por completo. Y en ese sentido, la seguridad activa y pasiva de un vehículo que tú le pones estos protectores, se afecta porque los vehículos, fuera del diseño que trae el motor, la parte fuerte, viene con elementos amortiguadores para cuando haya un impacto, ¿verdad? Los dos vehículos traten de llegar lo menos posible a chocar hierro con hierro. Cuando tú le pones estos parachoques, estás proyectando la parte rígida del vehículo, ¿verdad?, hacia el exterior, lo que implica que el impacto con ese vehículo a alta velocidad es más peligroso y lleva a mayores muertes. Entonces, estos elementos solamente son utilizados en la mayoría de los casos en República Dominicana, y la ley ordena que en un plazo de 2 años estos deben ser desmontados. Y eso no se está educando todavía, ¿eh? No, esperemos que nos lo digan una semana antes para que la gente se vuelva loca. Pero pasando al tema político, Tobías Crespo, vamos a pasar al tema político. El mismo para el tema medio. Sí, no, pero, porque ya de este tema yo he estado hablando tú has hablado mucho, pero esa ley todavía no se conoce en su justa emisión en la República Dominicana. Le corresponde al Intran y a los ayuntamientos y al Ejecutivo darla a conocer. Pero no lo están dando a conocer. Entonces, cuando lleguen los plazos fatales dentro de la ley, que digan a la sociedad, mira, tienen que eliminar tal cosa en 2 semanas, si no, va afuera. Mira, eso va a causar un problema. Esto es importante lo que tú estás diciendo, porque yo fui director de tránsito 6 años. Y a veces se cambian vías de sentido, se hacen ajustes, se hacen estudios de tráfico, que lo demanda el tema del crecimiento poblacional y el desarrollo del país. Pero estos son elementos que deben anunciarse previo. Por ejemplo, yo recuerdo que un exdirector de tránsito cambió casi todas las vías, pero cometió el error de hacerlo todas el mismo día, debió irla entrando por corredores y monitorear su impacto, y luego entonces finalmente dejar los cambios como el patrón de tráfico exigía. Esto pasó reciente también con el Intran y la Lope de Vega, que hubo un cambio que al final es a la alcaldía que le corresponde hacer esos cambios, no es a la DGC ni al Intran. Es la alcaldía que hace los estudios de tráfico y le corresponde a la DGC viabilizarlo y fiscalizarlo, pero lo anunciaron de la noche a la mañana y creó un caos en sobre todo a mí me impacta mucho la Roberto Pastoriza en Naco, entre la Lope de Vega y Tiradentes, porque ya la gente sale siempre con una ruta, con su mapa hecho. Yo digo que manejar es una planeación estratégica. Tú sales con tu recorrido, si te lo afectan, es más, hay gente que se lo anuncian, y a un anunciado llega se recuerda cuando llega al punto ya, que dice, pero verdad que aquí cerraron este túnel, o cerraron este puente, o se va a hacer un desvío para tal cosa, pero esas medidas, muchas de ellas, hay que darle mucha comunicación previa. Te voy a decir algo, cuando el gobierno, la alcaldía, el Intran o cualquier institución quiere que algo se conozca, saben encontrar las vías. Tanto redes sociales como la publicidad, como media tours, como lo que sea, saben encontrar las vías. Si la población dominicana no conoce, porque no se ha detenido a leer la ley, porque realmente para leer la ley tienes tú que tener el interés, le toca, sería un deber del ciudadano, pero realmente también para eso están los organismos del tema de propagación, están los medios de comunicación, está la publicidad. No quieren pagar publicidad, no quieren gastar en el presupuesto de educar a la población, pero sí quieren exigirle a la población y quieren multar a la población cuando no logran el cometido de lo que esperan. De todas formas, esto es una ley para 20 años, así que todavía en 20 años se va a estar hablando de eso. A propósito de eso, y antes de pasar al tema político, ¿tú crees en la propuesta que se ha realizado en más de una ocasión de establecer las principales vías del país, 27 de febrero, John F. Kennedy, Winston Churchill, Abraham Lincoln, en un solo sentido? Que, por ejemplo, la Abraham Lincoln sea dirección sur-norte y la Winston Churchill sea norte-sur. Sí, eso responde a un estudio que resuelve el problema, sí. Ahora, nosotros tenemos un problema en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. ¿Cuál es el problema? Que el problema principal es que no hay calles que te lleven de norte a sur, de sur-norte. Todas cortan en la Kennedy. La única que se proyecta desde el Malecón hacia arriba es la Máximo Gómez hacia Villamella, ¿verdad? Pero hacer un par vial de norte a sur se complica. Desde el punto de vista, tú lo pudieras hacer por tramos, lo pudieras hacer en la Luperón, lo puedes hacer en la Núñez de Cáceres, lo puedes hacer en la Churchill, en la Tiradentes y Máximo Gómez, hasta ahí.
pero en la parte oeste lo puedes hacer porque tienes mayor facilidad para hacer esos pares viales. Pero muchas veces esos pares viales llevan a un cuello de botella. Sí. En España se hacen más los anillos. Los anillos te permite salir del entaponamiento, porque cuando llega el momento del tranque, que pasa en cualquier país, todos los países tienen horas pico, ¿verdad? Claro. Y horas valle, y en ese sentido liberar en un tiempo rápido se complica, pero es la geografía del Gran Santo Domingo y de la capital que complica estos pares viales. No estoy diciendo que no. Se pueden hacer desde la Kennedy, ¿verdad?, hacia la George Washington, identificando un par subiendo, otro bajando. Eso se ha presentado, por ejemplo, en la López de Vega con Tiradentes, pero tú tienes el problema ahí que corten la Lira, en el Parque La Lira. Es decir, hay una serie de elementos que ya ha desarrollado la capital, y estoy hablando de la capital, no te estoy hablando del Gran Santo Domingo per se, como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, que tienen cada uno su particularidad. Por ejemplo, en Los Alcarrizos, tú nada más tienes una calle que entra y otra que sale, y tú tienes 500,000 personas viviendo ahí. Entonces, la solución que tú vas a dar a Los Alcarrizos no es la misma que tú vas a dar, por ejemplo, a Herrera, o la que va a dar a Sabana Perdida, o a otro sector de Santo Domingo Este. Yo lo que te digo, y cierro el comentario aquí con eso, es que el principal problema de la sociedad dominicana está en la conciencia ciudadana. En la conciencia ciudadana, en el saber ser prudente con las reglas de tránsito, en el respetar los espacios, en trabajar correctamente y en el hecho de que salimos todos con el tiempo contado. O sea, nadie sale 10, 15 minutos antes, por si acaso te agarra un tapón, no. Tengo que llevarme al que está adelante. Ese es el problema principal mira, yo estoy de acuerdo, de la República yo estoy de acuerdo Dominicana. contigo, porque, por ejemplo, nosotros ponemos las vías, las construimos, las señalizamos, le ponemos los semáforos y hasta muritos. Los muritos te lleva a ti a indicar el nivel de salvajismo que vivimos en República Dominicana, porque la doble raya amarilla de por sí te dice que es una barrera física, pero no que solo tú no puedes. Es decir, no hay que poner la barrera física, tú tienes que ponerle al ciudadano la barrera física. Ahora, el ciudadano de aquí va afuera y respeta. Es decir, estamos hablando de régimen sancionador, pero sí hay un tema de conciencia, que yo digo que esto se resuelve con dos elementos: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Hay países que te ponen la señal de pares y con la señal de pares te regulan, una intersección es suficiente, llegan los vehículos, pasan tres, cada quien sabe quién tiene el derecho de vía, ¿verdad?, de preferencia, pasan tres, de un lado 5 y los otros te permiten pasar 5, luego pasan 5 y luego pasan 5. Aquí no, aquí nosotros todos nos queremos meter el 1-1 de Estados Unidos y trancamos el carril. Por ejemplo, en la Lincoln hay dos intersecciones que no tienen semáforo y ahí es difícil dar lo que le llaman una onda de verde. Un sincronismo, pero en la Churchill tú lo puedes lograr porque la Churchill tiene todos los semáforos. Entonces, un tapón, una imprudencia en un cruce, ¿verdad?, te puede propagar un entaponamiento hacia los demás cruces por una imprudencia o por la imprudencia de nosotros que queremos todo, en vez de dejar pasar al que tiene la preferencia. Incluso a veces vemos personas con maniobras incómodas, dando reversa, y en vez de facilitarle la maniobra, le trancamos detrás para que no pueda hacer la maniobra. Conciencia ciudadana, pero yo creo que tú no quieres hablar de política. Tú me estás corriendo al tema político, ¿eh? No, es que ustedes volvieron y metieron el tema. Corriendo al tema político. ¿Qué está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana, tu partido, luego de haberse aprobado las primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y luego de esos twitters entre Reinaldo Pared Pérez y Franklin Almeida, uno diciéndole al otro que se viola lo aprobado, que si desconoce los propios reglamentos internos. Una cantidad de situaciones que decimos, ven acá, pero el partido que en 10 minutos creó y realizó una reunión del Comité Central con 600 miembros y que salieron todos a una sola voz diciendo abiertas simultáneas, bueno, pues luego se están matando o atacando en las redes sociales. ¿Qué está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana de cara a los comicios del 2020? Bueno, que la lucha por el poder político, la lucha por acceder a la presidencia de la República en muchos cargos y otros muchos cargos más, pues ha llevado a este nivel de enfrentamiento entre los seguidores del expresidente de la República, Leonel Fernández, y del licenciado Danilo Medina, presidente de la República, a través de una discusión que nosotros siempre hemos considerado que ha sido insustancial, que es el tema de si padrón abierto o si padrón cerrado, porque lo más valioso de esa ley precisamente no es el método de elección. Ahí hay 83 artículos de mucho aporte al país, pero se han cogido estos temas para polarizar
entre las dos grandes figuras que han sido hegemónicas dentro del Partido de la Liberación Dominicana después de la desaparición física del profesor Juan Bosch y de su salida de la política. Y sobre ese tema, pues confrontándose, ambos bandos han logrado pues polemizar y llevar en conflicto a una situación que no se había visto. Pero todo es parte también, aparte de la lucha por el poder político, es que hay un proceso de que se va a dar de renovación y de relevo, y por eso nosotros estamos trabajando junto con Manuel Crespo, mi hermano, en la parte de relevo y renovación, porque en la política, como todo en la vida, tiene un ciclo. Hay plazos que se cumplen, plazos que se vencen y deudas que se pagan, y nosotros entendemos que por más que el político quiera llevar el cargo más allá de la muerte, no va a poder. Siempre hay en una actividad social como esta, todo crece, nace, crece, se desarrolla, llega a un nivel máximo, y así pasa con el liderazgo, luego empieza a decaer de manera natural, y ahí es que se da el momento de los cambios, de los relevos, de las renovaciones, y eso es lo que está pasando, aparte de la lucha por el poder político, que deberían fomentarse una generación de relevo, porque en definitiva la oportunidad que me dieron a mí, que le han dado a Manuel, que le han dado a Leonel Fernández, a Danilo, hay que dársela a otros jóvenes. Incluso esta ley de partidos políticos fomenta el relevo y renovación. Manuel y yo hicimos una rueda de prensa exigiéndole a la cúpula de los partidos, a todos, que aprobaran esa ley de partidos políticos, porque era una herramienta que iba a permitir que cada 4 años obligara a los partidos políticos a retomar el tema de la democracia, que en el PLD post-Bosch empezó a fallecer. Se eliminó la democracia tras la desaparición de Juan Bosch, sobre todo el 6º Congreso. El PLD siempre fue un partido democrático, participativo, y el PLD post-Bosch pues ha sido un partido autocrático, donde generalmente los procesos internos han sido eliminados, se acude a la cuota, se acude a la dedocracia, se acude a los acuerdos de aposento, y últimamente en el proceso anterior del 2016 pues se acudió hasta a encuestas para descalificar y sacar algunos y poner otros. Es decir, yo no desestimo que la encuesta sea un método estadístico y matemático que te pueda decir el nivel de posicionamiento y de simpatía de un candidato, incluso es un insumo muy importante para definir estrategias, pero tú no puedes seleccionar un candidato únicamente por encuesta, porque las encuestas también son amañadas, no te dice la ley, y ahí vamos a entrar quién determinará las encuestas, qué cantidades, qué margen de error, quién define la metodología para la encuesta, pero un grupo de genios se le ocurrió meter las encuestas como un mecanismo de valorar y de determinar que un candidato pudiera presentarse. Cada uno de esos 5 elementos tiene que ser validado por los partidos. Entonces, eso es lo que está pasando en el PLD. Es lamentable que compañeros que en algunos casos acompañaron a Juan Bosch a salir del PRD, otros llegaron posteriormente, y que sean precisamente miembros del comité político con alto nivel de representación, pues estén en estos dime y direte, porque no manda tampoco un buen mensaje a nosotros ni a los jóvenes que vienen subiendo con respecto a aspectos que antes el PLD lo manejaba interno. Pero ya como el PLD no es un partido, el PLD es una maquinaria electoral que tú le metes logística y saca votos. Es decir, en el año 2001 nosotros cerramos los círculos de estudio, cerramos la Escuela de Formación Política, y ascendiendo al Estado por 6 campañas electorales que hemos ganado de manera consecutiva, el partido ha dejado de ser orgánico, ha dejado de tener vida, ha dejado de convocar a sus organismos. El único que se reúne es el comité político, pero es cuando hay una crisis. Yo recuerdo que uno de los miembros del comité político puso una calavera esperando la famosa reunión del comité político, y ellos mismos se dieron el nivel de cada mes se iban a reunir, o cada 15 días, para tratar los grandes temas. Pero muchas secretarías no se reúnen tampoco, no hay planes en algunas secretarías sectoriales, y valga la contradicción, estando en el poder nosotros tenemos menos locales abiertos, aunque un local no te dice que un partido tiene movilidad, ¿verdad?, y organicidad, pero sí eran esos locales que nosotros hacíamos esfuerzos concentrados, nos reuníamos para debatir los grandes temas. Mira, a mí me sorprendió que el secretario general del partido, que casi nunca escucha a nadie y nadie lo ve, junto con el presidente del partido 2 días antes de la convocatoria al Comité Central, de que escuchando al pueblo. Ojalá sigan eso, que es bueno. Pero fue una solicitud que hicieron los presidentes intermedios y los... Sí, pero los compañeros hace tiempo que querían, Lorena, que lo escucharan, pero no solamente que lo escucharan,
lo que dice Manuel en su propuesta de relevo, es que ganan las elecciones y cortan el puente que conecta la relación partido-gobierno, Así es. gobierno-partido, lo usan para las campañas, a los compañeritos y después sueltan a esos O sea, el compañeros PLD al no agua. existe ya Entonces, no es solamente que los compañeros quieren que el presidente de su partido lo escuche, es muy bueno eso, y su secretario general, que no lo han estado escuchando, O sea, que Reinaldo sino no que escucha. sino que con su accionar hagan realidad lo que dicen con lo que hacen, porque en definitiva los compañeros también quieren que les resuelvan, que lo empoderen, que lo escuchen. Por ejemplo, esos compañeros debemos escucharlo antes de aprobar la ley de partidos políticos. Exacto. ¿Por qué 2 días antes de la convocatoria? Esos compañeros presidentes intermedios, y yo soy presidente de intermedio también, compañeros presidentes del comité de base, titulares de secretaría, tenían mucho tal vez que aportar por la experiencia, y se le convocó 2 días antes por un tema de táctica del momento. Pero yo creo que ya los compañeros saben mucho, sí, los compañeros también han aprendido mucho, pero es bueno que sigan escuchando. Ojalá eso lo hagan todos los días y abran una compuerta para escuchar a los miembros del comité central, a los presidentes provinciales, a los compañeritos presidentes del comité de base, como uno le dice, ¿verdad? O como ellos de manera muy despectiva dicen cuando lo usan en las campañas, y a todos los que de una u otra forma somos determinantes el día de las elecciones, que nos convocan y presentamos los resultados ahí. O sea, que Podría- solamente los usan. ¿Podría el PLD, partiendo de ese relevo de que se habla, algunos del tercer PLD, y en distintos nombres, según el candidato y quien lo proponga, perder el poder? ¿Le costaría al PLD perder el poder esa situación que hoy se vive? Bueno, es que si no hace los cambios que la sociedad está demandando, que la misma estructura del partido se está dando, existe la posibilidad. Es decir, no hay nada que dure para siempre. Yo creo que desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, el no retomar de nuevo a Bosch, no estoy hablando de volver a los círculos de estudio, pero por lo menos retomar a las prácticas, a los principios, los valores del profesor Juan Bosch, y de que el Partido de la Liberación Dominicana fomente un relevo y una renovación, ya no se va a dar ni siquiera por edad. Es por cansancio y por desgaste, porque tanto Leonel Fernández como Danilo Medina son políticos jóvenes. Creo que el presidente de la República tiene 67 años, el expresidente de la República y presidente del partido creo que tiene 63, 64 años, tienen una experiencia acumulada. Y aquí Manuel, por ejemplo, el relevo no dice que eliminar lo viejo, no. Manuel habla de aprovechar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo, pero que se entienda que el momento de relevo inició hace tiempo y que si no se da, nosotros no vamos a tener esa famosa fábrica de presidentes hasta el 2044, porque una fábrica de presidentes no es el mismo lote en cada producción, cambia el lote en cada producción. Entonces, para nosotros poder retener el poder más allá del 20, porque la gente creía que el PLD iba a desaparecer el 27 de octubre, que va a desaparecer en marzo, cuando el presidente anuncie o no el tema de la reelección que está prohibido en la Constitución, o que va a desaparecer a partir del 2020. No, no es así. Nosotros tenemos que ver al PLD desde el punto de vista del legado que debemos dejarle a nuestros hijos, porque si no, estamos ya prestos a llevar al partido a un vacío político, a un vacío de liderazgo, donde estos dos grandes líderes en sus confrontaciones se lleven de paso la regeneración de relevo y no encontremos con quién entonces mantener esas propuestas políticas y de políticas públicas más allá del 20 o del 24. Es decir, nosotros tenemos que pensar en el PLD más allá de 10, 20 años y hasta de 2044, como excusaba el presidente del partido. Todavía hemos llegado al final de esta entrevista y me gustaría que en 30 segundos tú me dijeras, ¿ya llegó tu tope en la Cámara de Diputados? ¿Hay otro proyecto que estés trabajando? Bueno, todo en la vida tiene un ciclo. En el caso mío particular, nosotros tenemos 2 periodos en la Cámara de Diputados. Una gran cantidad de personas ha estado planteando una posición mayor en la capital, pero eso hay que valorarlo, Lorena y Cristian, en su justa dimensión. Nosotros tenemos que estar valorando un análisis de coyuntura de lo que está pasando arriba, ¿verdad? De lo que pueda pasar en el medio y de lo que realmente están reclamando las bases, porque nosotros sí lo que vamos a hacer es determinante en la capital. No solamente Tobías Crespo, Manuel, los Crespos, sino todo nuestro equipo, porque lo hemos estado haciendo desde hace más de 20 años. Es decir, hemos estado llevando a todas las candidaturas a ganar y hay que contar con uno. Pero en definitiva, hay que ver cómo se plantea el 2019 y ver las posibilidades de éxito de cualquier proyecto. Mientras tanto,
Tobías Crespo es el diputado de la 2. Yo lo que pensaba es que él me iba a decir, bueno, voy para la senaduría. O a la alcaldía, el o a la PRD no tiene alcaldía. alcalde aún. Así mismo es. Señores, gracias Tobías Crespo por esta interesante entrevista, que se nos fue la mitad o más en la ley, de movilidad, de transporte. Y debe ser más en política. Sí, vamos porque a vamos hacer hacia el más en 20, política, vamos así hacia el mismo, 20. Así mismo, gracias Tobías Crespo, que vino completamente de negro por las actividades que tiene hoy la Cámara. Ay, sí, quiero mandar nuestras condolencias a la familia de Luis Abinader y con esto nosotros vamos a estar ahorita a las 11 de la mañana que estamos convocados para recibir el féretro del ex senador, fue congresista, es legislador, José Rafael Abinader, y a todos sus familiares, como se estila, allá en el Congreso Nacional para las Honras Fúnebres. Vaya nuestras condolencias. Bueno, pues gracias, y a ustedes las gracias también por haber estado con nosotros en esta nueva jornada de hoy, lunes 5 ya de noviembre de 2018 por Telecentro Canal 3 y Telemicro Internacional. Esto ha sido Despierta RD. Cristian Cabrera, la promesa dentro de la opinión y reportajes de Noticentro y Despierta RD. Una servidora Loreni Solano para todos ustedes. Será hasta mañana a partir de las 6 por aquí, por Telecentro y Telemicro Internacional. Hasta luego.